Hola amigos, buenas tardes a todos. Voy a hablar en este vídeo, saliéndome un poquito del tema de los últimos, que es la psicopatía, acerca de un asunto que probablemente muchos psicólogos transpersonales y algunos psicólogos de orientación junguiana probablemente os hayáis encontrado en la consulta. Uno de los temas fundamentales cuando es que, como bien sabemos, en la psicoterapia de orientación junguiana y también en la psicología transpersonal, es lo que en psicología junguiana denominamos el proceso de individuación. Esto es lo que de alguna manera intentamos promover en los pacientes. Tratamos de eh, precisamente de que se vaya produciendo ese crecimiento y esa transformación interior de la persona, para que vaya asumiendo no solamente las obligaciones que supone y las responsabilidades que supone el adaptarse al ambiente, adaptarse a la sociedad y a la cultura en la que vivimos, sino al mismo tiempo una adaptación fundamental a la propia profundidad del individuo. Esto es básicamente, en términos muy sencillos, lo que podríamos decir que es el proceso de individuación. Bien, últimamente estoy recibiendo algunos pacientes que han leído alguno de mis libros o han visto algún vídeo en torno a la psicología analítica, también han leído algo a Jung y han leído también, han picoteado algo sobre psicología transpersonal, entonces llegan a la consulta con ganas de realizar lo que sería su propia vocación, que al final es la realización de la profundidad del proceso de individuación. Sin embargo, llegan con graves problemas de personalidad, con un yo muy frágilmente estructurado, con una falta de conocimiento de su propia identidad, con dificultades a la hora incluso de adaptarse a la sociedad en las cosas mínimas, básicas, ¿no? Entonces, claro, cuando una persona llega a consulta con esto, con esta situación, ¿no? Incluso podríamos decir que incluso con trastornos de personalidad, no límite o trastornos de personalidad incluso histriónica, no es adecuada, como bien sabemos, la terapia que vaya a buscar la realización de la vocación, la percepción de la profundidad, porque la persona no está preparada para esto. El proceso de individuación es un asunto muy delicado, es un asunto muy grave y un asunto muy arduo y muy difícil para el yo, que debe de estar bien consolidado en la sociedad y en la realidad para no desestabilizarse y volverse, digamos, hacia la realidad interna, de manera que podamos, digamos, dificultar aún más el propio desarrollo, digamos, de esa etapa de consolidación del yo. Uno de los trastornos también que he encontrado alguna vez en la consulta es este esquizotípico, aquellas personas que ven cosas extrañas, que piensan que creen en ovnis, que creen en fin, este tipo de personalidades, digamos, ligeramente extrañas y extravagantes, ¿no? Como dentro de la psicología de orientación junguiana entendemos también la importancia del símbolo y estudiamos la astrología, el tarot y otras mancias diferentes, todo en torno a la simbología, de acuerdo a cómo nos presenta en los sueños y en la imaginación activa, pues hay personas que piensan que dentro de la psicología analítica cabe de todo y dentro de la psicología transpersonal que cabe de todo, y como si esto fuese una especie de pensamiento mágico que lo abarca todo, ¿no? Y es importante señalar que la psicología analítica, del mismo modo que la psicología transpersonal, se basa en unos conocimientos científicos y no se trata de vamos a hacer aquí un trabajo de vocación y vamos a hacer cualquier cosa que no se base en unos criterios científicos más o menos rigurosos. Esto también es un punto que lo comento porque, bueno, los psicólogos que ya trabajáis en esto lo sabéis, pero las personas que de alguna manera acuden a consulta con esas expectativas, pues creo que es importante más o menos plantearles o que se planteen que la situación no es aquí vale todo.
De ahí ya, por eso precisamente es por lo que encontramos esa tendencia en la psicología más academicista, de manera que se vuelve quizás demasiado dogmática a la hora de abrirse a determinadas, digamos, orientaciones, como la transpersonal, por ejemplo, precisamente porque encontramos esta desviación o esta tendencia, digamos, incluso en las personas que quieren realizar un proceso de individuación, como si el proceso de individuación se pudiera realizar porque ellos quieran. Bien sabemos que el proceso de individuación, por la experiencia en terapia, por la propia experiencia personal, es un proceso que se realiza, que se produce en pocas personas. No es un proceso que se vaya a dar de manera masiva, desgraciadamente, pero es así. Entonces, a veces hay personas, mismo Jung lo dice en alguno de sus libros, que en la terapia lo más adecuado es la adaptación a la sociedad y al ambiente. Y el trabajo es precisamente este: ayudar a la persona que se adapte de la mejor manera posible a las coordenadas, digamos, de su propia cultura, de su propia sociedad. Y el proceso de individuación, por lo tanto, es decir, el trabajo con la profundidad y la dificultad que todo esto supone, está fuera del margen, fuera de las, digamos, de las coordenadas de esa persona. Y por lo tanto no es adecuado hacer ningún trabajo de este tipo. Por supuesto, en aquellas personas que piensan que pueden ser Ramana Maharshi ya de entrada, nada más llegar a la terapia, evidentemente podemos encontrarnos ya claramente con que esto no es así. Y entonces ya sabemos a qué nos podemos encontrar también, ¿no? Quería hacer este vídeo un poco a modo de comentario, incluso a otros profesionales, para ver si os pasa lo mismo a vosotros, que os llegan de vez en cuando algunos pacientes con esas expectativas. Y al mismo tiempo, ya paso a otro tema que quería comentar en este vídeo, decir que he encontrado en la psicoterapia o en la psicología más transpersonal unos fallos muy grandes a la hora de comprender qué significan los arquetipos, qué significa el ánima, qué significa el animus, qué quiere decir esto, Jung, qué quiere decir Jung cuando presenta esto. Y algunas personas, incluso en el ámbito de la psicología transpersonal, están diciendo que el ánima y el animus lo que hacen es que la persona, hombre, si es el ánima, mujer, si es el animus, sean más masculinos o más femeninos, adaptándose a las categorías, digamos, de esta sociedad, especialmente, ya hago mención a lo que sucedió ayer de la huelga esta feminista, para adaptarse a esto. Y Jung no quiere decir con ánima y animus, así como con los arquetipos, nada que tenga que ver con esto, puesto que está hablando de arquetipos precisamente, y de la capacidad o de puente que supone el ánima y el animus con la realidad trascendente, si queremos, con la realidad del inconsciente colectivo, o lo que llama Jung en su libro más privado, el espíritu de la profundidad. Lo otro es no haber comprendido nada de lo que quiere decir con los arquetipos y por lo tanto llevar de alguna manera algo que es de carácter transpersonal, para utilizar el término más moderno, a unas coordenadas para que se pueda comprender dentro de una cultura más colectiva. Y esto es un poco lo que también estoy encontrando dentro de lo que sería el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Pacientes que llegan a la consulta, que han leído algo de arquetipos o algo del ánima, el animus, y ya me cuentan lo que ellos entienden por ánima y animus y no entienden nada. Y en lugar de venir con una idea más o menos, bueno, que no saben, piensan que saben porque ya han leído a otros supuestamente psicólogos transpersonales que han escrito sobre esto, y luego resulta que tengo que hacer un trabajo de construcción para poder explicar de alguna manera más o menos sencilla, siendo que esto no es nada sencillo, qué es lo que significa cada uno de estos términos y a qué es lo que se está refiriendo Jung cuando lo presenta en su momento, ¿no? Esto es otro de los puntos que yo estoy encontrando últimamente. De vez en cuando, no es algo, digamos, muy abundante, pero sí aparece de vez en cuando en la consulta. Y esto es un poco lo que os quería comentar en este vídeo,
Si queréis podéis dejar algún comentario, especialmente los que os dediquéis a la psicoterapia, si habéis encontrado también esto en vuestra consulta, que me sería interesante para poder ver hasta qué punto esto se está extendiendo en distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues nada más os dejo de momento. Muchísimas gracias por vuestra atención y ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.